Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Vamos a hablar de esto, del gasoducto Néstor Kirchner, de lo que está pasando, el hermano pueblo uruguayo, que ojalá vaya a encontrar una solución, por lo menos que empiece por llover, no sería poco. Pero vamos a hablar, por supuesto, de toda la actualidad política en la Argentina. Y les quiero proponer en el momento de la reflexión editorial, pensar qué discutimos en estas elecciones, qué proceso político y democrático tuvimos desde que terminó la dictadura militar hasta el día de hoy. Un manojo de ideas quizás nos puedan servir para reflexionar un poquito este presente. Bienvenidos, bienvenidas, Sin Lugar para los Débiles. ¿Les suena exagerado si les digo que en estas elecciones nos ponemos en juego la democracia y ponemos en juego la política? ¿Les suena exagerado? Les voy a contar mi posición, al menos de por qué creo que no. Vamos a la dictadura cívico-eclesiástica y militar. Lo que fue del 76 al 83. Y pensemos qué significaba la política por aquellos años. No voy a caer en una generalización, es simplemente una mirada. Si nosotros pensamos, claramente no había democracia, vivíamos bajo una dictadura, y la política nos llevaba a cierto lugar de temor. Para algunos la política era el instrumento para resistir y para combatir a la dictadura, claro está. Por eso los 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora, para muchos otros, muchísimos argentinos y argentinas, la palabra política generaba temor. ¿Se acuerdan los que lo han vivido? El no te metas en política porque te puede pasar esto o aquello. La política era entonces un lugar que podía generar daño, te podía pasar cualquier cosa. Si creías en la política, había que cumplir con el orden dictatorial establecido y silencio, no más. La política también era, para muchos y para muchos, sinónimo de violencia. La violencia que ejercía ese Estado represor, terrorista, como el que llevó adelante la Junta Militar, y la resistencia de algunos grupos armados. Entonces, la palabra política estaba en el lodo del peligro, en el lodo de la resistencia para algunos, en el lodo del miedo, del temor, de la violencia. Cuando pudimos construir el camino hacia la democracia, la llegada de Alfonsín recupera a priori la idea de la política, pero además de la política de la mano de la democracia. El miedo se iba perdiendo de a poquito y era entonces la democracia un escenario de oportunidades, pero oportunidades que se iban a generar solas por el simple hecho de que vivimos en democracia, no, oportunidades que iba a generar la política. La política, entendida como organización popular, como dirigencia, como construcción, como debate, como integridad, como integración. Todo eso en un marco democrático, en un marco plural, iba entonces a reconstruir una Argentina. Y se intentó, y el gobierno de Alfonsín lo intentó. Hiperinflación, golpe de mercado, errores de decisiones políticas económicas, algunos sectores con Clarín a la cabeza, raro, ¿no? Impulsando para que ese primer gobierno popular y gobierno democrático dure poco, y la salida anticipada de Alfonsín. La democracia, que de la mano de la política venía a curar, venía a dar trabajo, venía a educar, no da respuesta, no da resultado. Y aparece cierta decepción. Che, la democracia y la política no me pueden resolver la cotidianidad de los problemas, por ejemplo, de mi salario. Y llega el gobierno de Carlos Menem. Un gobierno de Carlos Menem que hace comenzar un proceso donde la política empieza a frivolizarse. La política empieza a ser, a medida que crece la economía, empieza a ser una materia secundaria, importaba poco. El dólar, el 1 a 1 se lleva puesto todo. Se lleva puesto cuestiones culturales, se lleva puesto la política, se lleva puesta la soberanía, se lleva puesta la solidaridad social, la mirada cercana hacia quien menos tenía. Parece que la lógica del 1 a 1 de una clase media que podía comprar lo que quería en cuotas fue de alguna manera corriendo de juego a la política y haciendo una democracia casi regulada por lo económico, porque se avanzó de muchos contra muchos instancias sociales durante el menemismo. Pero la frivolidad, el saqueo
y la corrupción que sintetizó el gobierno de Carlos Menem y que sintetizó además el concepto de política de esa década, hizo que se vuelva ese escenario de despreciarla. Son todos chorros, son todos corruptos. No te metas ahí si además tenés un dólar. Perdón, tenés un peso. ¿Qué es un dólar? ¿Para qué? Te vas a preocupar por la política y por la democracia. Que lo resuelvan otros. La salida del menemismo hacia la alianza, en la alianza termina implosionando. Implosiona ese modelo que en realidad empieza la dictadura, que nunca se pudo salir de ese modelo. Y ahí implosiona, lo sabemos todos. 19 y 20 de diciembre, que se vayan todos. Pero ese que se vayan todos, ¿a quiénes eran? A los políticos. No era que se vayan todos al poder dominante, al poder concentrado, al poder que está detrás del telón. No, era a la política. ¿Por qué? Porque sí, porque era muchos de ellos corrupción, eran mala palabra. Y otra vez, la política vuelve a debilitarse y con ella la democracia. En el 2003, cuando llega Néstor Kirchner, empieza un proceso de recuperación de la política. Por tanto, un proceso de recuperación de la democracia. Ese Néstor Kirchner que uno cree que entendió con claridad que no podía llevar adelante ninguna transformación económica, cultural y social si no lograba vincular al pueblo con la política y con los políticos. ¿Se acuerdan cuando saltó la valla y se abrazó, que se lastimó la frente? Había un gesto ahí, corporal, muy impactante. Era un hombre que era un político que se arrojaba literalmente a los brazos de su pueblo. Empezó un proceso de reconstrucción de la política. Y en ese proceso de reconstrucción de la política se construyeron los 12 años más democráticos de la dictadura acá. ¿Alguno me lo quiere desmentir? Más derechos, mejores salarios, más pluralidad, más integración regional, entre otras cosas, pues si no, bien. ¿Y qué deja como ejemplo esto? Que solamente una democracia puede crecer cuando lo hace de la mano de la política. Aquellos que hablan de la democracia y de la república como estamentos estancos y desconocen y desprecian la política, nos están mintiendo. No se puede dar nunca esa disociación. Y luego, cuando llega Mauricio Macri, ¿a qué viene? A terminar con la política otra vez, bajo la construcción, esta vez falsa, de un relato de que la política estaba simplemente para robar. Y que la política entonces tenía que correrse y dejar al mercado. Entonces sentó a todos los CEOs que pudo de las empresas. El capo en transporte, ¿quién era? Que la maneja toda en transporte, Dietrich, lo sentaba Dietrich en transporte. ¿Quién es el CEO de Shell? Aranguren, y lo ponemos en energía. Así fue, cada uno. Bien. Corrió a la política y puso al empresariado y nos estafaron. 45.000 millones de dólares que estamos pagando ahora. El gobierno de Alberto Fernández, que no termina de denunciar lo que fue el macrismo, ni proponer nada nuevo, quiero decir, lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Y hoy nos encontramos en un escenario donde otra vez el discurso de la derecha es un discurso para terminar con la política. Porque predicen que la política es tal o cual organización, a esa organización la estigmatizan, la persiguen, y automáticamente haces la ecuación. ¿Por qué pongo hoy esta reflexión? Porque no hubo un momento de mayor crecimiento económico, el tuyo, de los que están mirando del otro lado, como quienes estamos acá en términos generales, que en los momentos en donde el pueblo se hizo cargo de su propia decisión política. No hay momento en la historia. ¿Cuál fue el otro momento en la historia en donde más se creció en derechos y donde también se construyó ese 50-50? Durante el peronismo. Y que había organización popular, había política. No se bancaban que uno venga y le diga, no, la política es mala palabra. No, mala palabra sos vos. El escenario que se viene, este escenario preperonista que anuncia Larreta, y este escenario de recorte de derechos que anuncia Bullrich, es un escenario que nos quiere volver a vaciar de la política, y si nos vacían de la política, nos vacían de democracia. Este proceso rápido así que hicimos, me parece que nos pone frente a un escenario de entender que lo que se discute en estas elecciones es además qué tipo de sociedad queremos tener. Si una sociedad regulada por el trabajo, ordenada por el trabajo y regulada por la actividad social y cultural, que siempre es política, o nos va a regular el orden represivo y el recorte de derechos. Esta es la discusión más allá de los nombres. Sobre los nombres ya lo saben, podemos discutir toda la noche. Quizás un elemento más
para pensar mucho de lo que se va a discutir en estas elecciones. ¿Está en riesgo la democracia? Qué exagerado, Fernando, no. Con esta Corte Suprema, nos olvidamos todo de la Corte Suprema, siguen los mismos 4, ¿eh? Los mismos 4 de siempre. La democracia está en riesgo, sí, claro. Sí, claro. No solamente por la Corte que tenemos, no solamente por la falta de oportunidades que hay, no solamente porque un poder concentrado se está quedando con todas las decisiones, sino porque además los que se muestran como alternativa a este gobierno te anuncian que van a hacer la democracia más chiquitita. Qué sé yo, puede que algo de lo que diga sea cierto. Muy buenas noches. Vamos a ver una noticia importante que habla de esto, que habla de construir un país, que no habla de un modelo de colonia, habla de un proyecto de país. Empezó con Cristina Kirchner, lo detuvo Macri y ahora lo está terminando Alberto Fernández. Miren cómo los trabajadores celebran el gasoducto Néstor Kirchner. Después contame de qué se trata la patria. Bueno, pero muy buenas noches a todos y a todas. Yo ya los saludé. Ahora voy a saludar a mis compañeros y compañeras. Anabela Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Luana Pascual, de corrido lo dije. Y los Jorges. ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Falta uno. Y los Jorges. Y yo sería como un punto suspensivo largo. Sí, es el silencio. Ajá. ¿Vio que Bien. yo hice un silencio? Bien, Hice el te digo, silencio. le agradezco, no lo vi en la embajada, cosa No, que... ¿vio? Pero ven, el programa se ríen mucho con ustedes. Ah, con nosotros, no con Ah, ustedes. ¿sí, el programa? Ah, es al revés. Bueno, bienvenido, ¿eh? Yo Muchas le conté gracias. que se presente. Bueno, gasoducto Néstor Kirchner, importante. Importante. No solamente importante, lo veía, la verdad que es para mí efectivamente emocionante porque eso es hacer patria y construir, brindarle la posibilidad no solamente de la exportación, como dicen muchos, sino de darle gas a todo el país, ¿no? Y la verdad es que no dejaba de pensar en alguien que soñó con esto, que lo planificó, que se llama Julio De Vido, que sufrió, entre otras cosas, básicamente por tener proyectos de país, planificarlos, no poder llevarlos a concluirlos como en este momento se están concluyendo, pero haberlos soñado mucho tiempo atrás. Así que creo que también este es ese salto, esa alegría se la debemos a todos aquellos, a los laburantes por supuesto, pero a todos los que planifican un país para todos y todas y que en realidad, a diferencia de aquellos que quieren venderlo o entregarlo, creen que esta patria puede crecer al servicio, obviamente, de sus ciudadanos. Permítame que los interrumpa, hablan usted. Rodo, nuestro productor, decía, pongámosle este zócalo, que es apostar por Argentina. Me pareció que está muy bueno, porque, bueno, por supuesto el gasoducto, claramente. No, pero y apostar, esta es que habló Cristina también hace unos días con Sergio Massa, que hablaba de apostar, Las ¿no? apuestas, sí, sí. Bueno, claro. Un poquito. No, está bien, está muy bien. Claro, pero digo, bueno, esta es la lógica. Vos fíjate, por lo positivo, un planteo, ¿no? Y desde el otro lado, en realidad para muchos, apostar para Argentina es recortar, ¿no? Sí, y de hecho, en el momento que ellos tuvieron, por ejemplo, que votar la estatización de YPF, votaban en contra. Digo, ni siquiera se podía empezar a soñar. Entonces, digo, son las mismas caras que en ese momento estuvieron totalmente en contra. También tenemos cifras que después vamos a ir de alguna manera remarcando lo que tiene que ver también con este gasoducto, no solo en términos de los ahorros lo que se puede ahorrar Argentina en términos de dólares, sino que también los puestos de trabajo que se generan. Porque esas imágenes que estábamos viendo recién es movilidad para un montón de trabajadores y trabajadoras que están festejando eso, recuperar de alguna forma la dignidad. Esto explica otra cosa, y es que esto también es gasto público, y eso que llaman cualquier inversión. Ah, claro. Gasto público. Habría que empezar a llamarlo inversión pública. Y otra cosita respecto de lo que vos decías en el editorial. Perón también eligió a un empresario y a un economista como ministros. El primero fue el que hizo todas las reformas del 46 al 51, más o menos. El segundo fue Helbar. Quiero decir, han travestido el orden de las palabras, el significado, en cosas que no tienen nada que ver. No hay empresarios que trabajen por una multinacional, vamos. Dejémonos de joder, ¿no?
Lu. No, pienso también cuando veo estas imágenes en las diferencias, ¿no? Ayer veíamos un Larreta en la puerta de un convento diciendo por acá revoleaban unos bolsos llenos de plata, ¿no? Y le decía a la gente, acá está la guita de tus impuestos, y mirá, las estaban revoleando. Bueno, estas imágenes muestran otra Argentina, todo lo contrario, y está bueno pasarlas y pasarlas hasta el cansancio para que realmente la gente vea dónde va también la plata. Todavía no se mostró quién llenó los bolsos de López, ¿eh? Es interesante. Sí, es cierto eso, ¿eh? Y recordemos que esto supone un problema grave para aquellos que hacían guita con la importación de energía. Claro. Que son Claro. aproximadamente unos 5.000 a 7.000 millones de dólares anuales que el Estado va a empezar a ahorrar, Bueno. si va a poder en todo caso. Tenemos lo de Uruguay. Tenemos algo de Uruguay, porque queremos. Después me acordar de algo del Fondo Monetario Internacional con respecto al gasoducto, que no quería, ¿eh? Y ahí sí, para ser objetivo, dentro de lo que por lo menos uno puede, que es que Sergio Massa se plantó ante el Fondo Monetario a decirle: nosotros el gasoducto lo vamos a hacer igual. Sí. Bien, eso hay que destacarlo. A ver, lo importante de la obra pública, lo importante de la inversión pública, lo importante de la infraestructura. ¿Qué le está pasando ahora a Uruguay? Se está quedando sin agua. Está Mariano Onega, allá en Uruguay, en Montevideo está, ¿no? Corregime. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Fernando, un problema que tienen los uruguayos, una ciudad Montevideo que amamos, que queremos hermosa, con gente también muy hospitalaria, pero que sufre esto, la falta del agua potable, porque el agua se ha vuelto un poquito más salada. ¿Y qué pasa? Hay faltante de lo que son los bidones, el agua embotellada. ¿Cómo te va? Buenas noches. Estamos en vivo para C5N. Contame, ¿qué pasa con el agua como uruguayo? Bueno, tenemos una escasez hídrica por una cuestión de una serie de negligencias a nivel gubernamental que se repitió durante muchos gobiernos y años, y bueno, ahora estamos pagando justamente esto, una falta de agua. ¿Faltaban obras? Falta de obras, sí, falta de justamente, de eso justamente, sí. ¿Hay un tiempo máximo para que se bañen? Eso hoy me comentaba cuando llegamos a Uruguay. Más o menos está, sí, tienen como una serie de pautas ahí, pero en realidad eso es algo que no se cumple mucho tampoco. ¿Cuál es el tiempo máximo para bañarse que dijo el gobierno? La verdad que lo desconozco, lo escuché de rebote nomás, pero justamente se habla de eso, pero en realidad va por otro lado el asunto. Eso no va a solucionar nada, simplemente es una serie de pautas que se tiran, pero ni se van a cumplir ni van a solucionar el problema que es algo inminente. A ver, contame, vení, ¿podés dar la vuelta para contarme? Estos bidones, en algunos casos, Fernando, están poniendo un máximo por persona para llevarse. Contame ese bidón que es de ¿cuántos litros? Esos son de 2 litros y están más o menos acá se venden por unidad, están más o menos cada uno 57 pesos. ¿Notás que aumentó la venta de agua potable? Sí, totalmente. Sí, tal cual. Sí, se vende un 100% más de lo que se vendía antes del agua embotellada con respecto a un par de meses antes. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que te dicen los clientes cuando llegan acá? Con respecto al agua, justamente que se necesita agua para cocinar, agua. Hay gente que incluso se llega a lavar el pelo con el agua embotellada por no tener, por el agua justamente, el agua viene tan salada de la ducha que te estropea el pelo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que son las que usan el pelo más largo. ¿Ustedes tienen un máximo por persona de botellas? No, nosotros no. No, pero en realidad tampoco es que se venda masivamente, ¿no? Pero sí, no tenemos eso de un límite. Un promedio, una botecita como esta, la chiquitita, la de medio litro, ¿cuánto puede estar? Y unos 48 pesos. Uruguayos. Uruguayos, sí. Que Sí, sería más o menos un ¿Cuánto dólar. es en dólar más o menos? Un dólar y poco, creo, sí. Un dólar y poco, ahí está. ¿Cuánto en dólar? Más o menos un dólar. Un dólar. Sí, más o menos un dólar, sí. Lo que pasa, Fernando, que el gobierno ha tenido que intervenir el precio del agua para Claro. que... ¿Cuánto estaba esto la semana pasada? Hace un mes más o menos, 15 días. Y más o menos, por ejemplo, esta que está a 48 estaba a unos 50 y algo, me parece. Por ejemplo, el bidón de 6 litros. ¿Cuál es? A ver. ¿Puede ver? A ver, vení, pasamos, permiso. Ah, ¿no quedó? ¿No quedó? No quedó. Estamos justamente con escasez, nos quedan las de 2 litros. Pero bueno, el bidón de 6 litros estaba más o menos unos 136 y actualmente está, con el descuento del IVA, quedó en 98. ¿Cuánto sería en dólar, más o menos? Y 2 dólares y poco, 2 dólares y medio más o menos, sí. Fernando. Sí, no, bueno, me parece que el testimonio es muy claro, ¿no? Lo importante que significa la ausencia de las obras, que uno
piensa, bueno, ¿desde cuándo que no se hacen estas obras? Y algo dijo hoy Ana, el Pepe Mujica, ¿no? Mariano, también para que lo escuches. Sí, y es muy importante lo que menciona Pepe Mujica, porque él habla de todas las cosas que no se hicieron y la responsabilidad conjunta de la política. Y él también menciona el aclamado muchas veces déficit fiscal como una de las causantes por las cuales no se hacían las inversiones correspondientes. Escuchémoslo al Pepe. Vamos a escuchar Dale. a Mujica, ahora volvemos a Montevideo. Tendríamos que haber arrancado antes. Nos dormimos. ¿En este gobierno o...? No, nos dormimos. Se me van a enojar, nos dormimos todos. ¿Ya? Compartamos la responsabilidad. Es mi manera de pensar. ¿Por qué hay el bendito déficit fiscal? Estaba el proyecto pronto y estaba la financiación. Pero hacía saltar el déficit fiscal para arriba. Y podríamos haber hecho a tiempo la... Ay, Ahora es más costoso Cachupá, igual, ¿no? Cachupá, porque sí, todo lo de apuro es más costoso. Qué bárbaro el Pepe, porque es tan claro. A ver, estaba el dinero, estaba el proyecto, estaba para hacerse, pero el déficit fiscal. Claro. Entonces es preferible quedarte sin agua al déficit fiscal, que es casi, ¿no? Sí, igual obras que ahora tienen que hacer con, costos muchísimo más claro, altos. claro. Porque las obras las tienen que hacer Son igual. historias que vienen desde el comienzo de las patrias, digamos, igual que el canal Reconquista, por ejemplo. El Uruguay, en la zona de Montevideo sobre todo, tiene un problema. Cuando merman los ríos que decimos que el Paraná y el Uruguay, merman, ¿qué crece? El avance del mar, sencillamente. El agua es más salada, no se puede usar, no se puede beber. Hace 200 años que lo podrían Una usar. cosita chiquita, cuando hablan de déficit fiscal, simplemente hay que recordar claramente que no es el hecho de que haya poco dinero, sino que se le cobra poco a los que más tienen. No es que vos podés gastar más si cobrás más impuestos, nada más, eso es todo. Mariano, tu cierre desde allá, desde Montevideo, me imagino que la situación también para las familias que allí viven es muy angustiante, ¿no? Es preocupante, recién lo contaba Emiliano, el encargado de este local, que está en pleno centro de Montevideo. El agua es bebible, pero no es potable. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Nadie lo sabe acá en Uruguay, Fernando. Gracias, Mariano, fuerte abrazo. Bueno, esto es lo que está pasando en Montevideo. Y acá están las discusiones de cómo se apuesta por un país. Cuando el Pepe dice vamos a compartir las responsabilidades, al menos así lo veo yo, dice el Pepe. Está bien, es muy del Pepe. Y seguramente siempre se puede haber hecho antes las obras. Y no se hizo ni durante su gobierno ni durante el gobierno de Tabaré. El Pepe empezó a militar en el mismo partido del actual presidente, el Partido Sí, Blanco. después la calle Pau se perdió en el camino. Pero digo, lo concreto es que en este último gobierno de la calle Pau es cuando se tenía la posibilidad, ¿no? Sí, y la respuesta de la calle Pau hoy en día es, bueno, vamos a esperar a que llueva. Digo, es verdad que lo que está pasando en Uruguay es multicausal, tiene que ver con la sequía, tiene que ver con las inversiones que no se hicieron. Las pasteras. Claro, también tiene que ver con las pasteras, tiene que ver con la expansión de la frontera agropecuaria, que también consume mucha agua y no se controla. También por eso es tan importante el Estado presente, no solo para las inversiones, sino también para controlar a estas grandes industrias y también tomar decisiones y plantarse. Y en eso vamos a hacer referencia a algo que dijo la semana pasada Sergio Massa, cuando habla de cómo el Fondo Monetario insistía que no se continúe, o por lo menos que no se gaste tanto, hago comillas, con respecto al gasoducto Néstor Kirchner. Y él, en respuesta, decía lo siguiente. El fondo, en la proyección de gasto para este año, decía no pongan el gasoducto en el primer semestre. Porque el gasoducto puede esperar, pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal. Y en diciembre fue una pelea fenomenal. Ahora, para la Argentina, para este año son 2.000 millones de dólares de ahorro. Para el año que viene ya son casi 3.800 millones de dólares de ahorro, que los va a disfrutar el próximo ministro, el próximo presidente, no importa quién sea. Pero que de alguna manera, como construyen o constituyen un cambio en la matriz energética de Argentina y en la matriz industrial de Argentina, era importante hacerlo. Bueno, esta es la decisión que poníamos en valor hace un rato. Ahora, cuando Massa dice, bueno, lo va a disfrutar el próximo gobierno, el próximo ministro, bueno, no da lo mismo. No, claro que no. No da lo mismo. Me dijeron que usted ya tiene un negocio con el agua en Uruguay. Agua deshidratada. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Van a salir ahora ya los sobres para allá.
ellos le ponen un poco de agua y se hace más agua. Ustedes siempre con los sobres, ¿no? A mí el sobre me lleva, no sé, no solo para dormir, sino que en general el reparto es mejor de esa manera. Sí. Pero bueno, nada, ojalá llueva, no es la solución definitiva, pero que empiece por llover, ¿no? En Uruguay. Porque, insisto, esto debiera servir para entender, yo me quedo con lo que marcabas recién, Jorge Dorio, cuando decías, a esto llaman gasto público, ¿no? Y déficit fiscal. Y déficit fiscal. Y estas son las discusiones que hay que dar desde el lenguaje para desnudar lo político. Porque es muy importante. Porque ¿en dónde gastan plata? Bueno, acá, mira. Sobre todo para esa gente que tiene muy instalado, bueno, son todos iguales, al final son todos lo mismo. No, no es todo lo mismo. Claramente la decisión política que tienen unos no la tienen otros y ahora vemos las consecuencias. No son solo esos, digo, no son solo los dirigentes. Con Anita estábamos hablando de algo que creo que vas a abordar pronto, que tiene que ver con la forma en que se explica un fenómeno al pueblo. Uno dice, a ver, claro, cortan la calle, hacen los piquetes, cortan la calle, nosotros que queremos ir a laburar no podemos, pobres contra pobres. Es mentira, esto es mentira. Los piquetes no nacen para cortar las calles, nacen los piquetes porque falta dinero, porque hay gente a la que hay que darle de comer. ¿Por qué falta dinero? ¿Por los piquetes? No, por el Fondo Monetario Internacional. Si se le explica a la clase media, enojada con sus autitos, que el problema que tienen no es con los piqueteros, sino con el fondo, por ahí alguno, la cabeza de termo se le vuelve un poco más humana. La pregunta retórica clave es, ¿por qué no se piensa el dinero que se le paga al Fondo Monetario en términos de déficit fiscal? Por ejemplo. Sí, yo me pregunto a veces, ¿no? Si yo dejaría de darle agua a mi hijo para pagar una deuda, mi respuesta es no. Y eso que yo tengo negocios para todos. Claro, pero con su hijo es otra cosa, claro. ¿Cuánto sale una candidatura en su espacio? Bueno, depende para qué. Ajá. Yo estoy, como no tengo tanta estructura, yo los estoy rifando mucho más barato que Javier. ¿Abierto a propuestas? Que Javier. Sí, sin problema, sí. Pero, incluso los rebotados de Javier, ahora no sé en qué cámara estoy. No tuvo denuncias todavía. Me pueden hablar, yo no tengo problema, entran todos, los familiares también. ¿Ya tuvo denuncias, Facherman? Más o menos una idea, gobernador, concejal, intendente, una idea de números. Uy, un 50.000. Partamos de un 50.000 para los poderes. ¿Quién empezó con todo esto? Javier Milei, ¿quién no? Ustedes saben que yo a Javier Milei lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto, que saltó ahora. A ver si se entiende de una vez, dice. En este espacio se queda el que viene a poner. Hay gente que pagaron, no sé, a un concejal $50.000, otros pagaron no sé qué. Aquí cada uno banca con la propia. El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran, dice Javier Milei. Uno ve el tuit de Javier Milei y da a entender que él dice sí, cada uno que viene al espacio pone plata. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. Sí, está bien, pero pará, yo pongo plata, obvio que pongo plata. Pero... ¿Usted piensa que yo no sacrifico plata, que no tengo gasto? Claro, yo no vine en taxi acá que me pago la producción. No, está bien, pero... Nadie puede ser tan tonto que para ser concejal poner $50.000. ¿De qué hablamos? Sueldo de 4 años, flujos descontados. Valor actual. Cantidad de contratos que tienen, 10, 15, 20 según los casos, lujos descontados a la actualidad. Todo eso multiplicado por 0,30. En nuestro espacio, cada uno se autofinancia la campaña. Pero vos ponés la mano en el fuego que ningún candidato A todo ese conjunto de personas que nos calumniaron, injuriaron y han dicho cosas que no tienen ninguna prueba además de lo que dicen, los vamos a llevar a la justicia. Si no me tienen fe. Cuánto chanta, ¿no? En este informe. Muy bien, el 9, brillante. Siempre está acá el 9. Está presente. Algún día se tiene que venir a sentar acá, 9. Tiene que mostrar la cara, lo que sea. Que no, brillante, la verdad. Cuánto chanta. Bueno, a ver, hablamos del Fondo Monetario Internacional. Viste que siempre parece que nos queda lejos, Ana, ¿no? Uno dice, ¿y a mí qué me importa el Fondo Monetario Internacional si yo no puedo llegar a fin de mes? Claro, ¿qué pasa con...? Claro. ¿Cómo impacta directo en la vida cotidiana? Totalmente, a partir del acuerdo con el fondo. Y algo que les voy a preguntar en esta noche, si ustedes escucharon últimamente, por lo menos a los candidatos a precandidatos, a presidentes, por ejemplo, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, hablar del acuerdo con el fondo. ¿Los escucharon? Igual primero partamos de la base de que no les preguntan demasiado, pero tampoco los escuchamos. Entonces vamos a hacer un recorrido de qué decían ellos en el año 2018,
cuando este acuerdo, cuando se permite de alguna manera nuevamente el ingreso del FMI acá a la Argentina. Primero arranquemos con una placa. La CELAC hizo un informe muy interesante sobre cómo impacta directamente en tu bolsillo el acuerdo con el FMI. Vamos rápidamente en lo que tiene que ver con la inflación. La inflación promedio en el año 2019 mensual del 3,2%, una vez acordado valga la redundancia, una vez llegado al acuerdo con el FMI, la inflación tiene un promedio en 2022 del 6,4%. Retengamos estos números. Directamente en el bolsillo de las y los trabajadores impacta el acuerdo con el FMI. Ahora sí, escuchemos a uno de los precandidatos a presidentes hablar en el año 2018 qué pasaba con la entrada del FMI nuevamente a la Argentina. Macri, cuando asume, recibe un país con un déficit galopante, arriba de 5 puntos, que estaba creciendo además, y se tomó una decisión que yo no tengo duda que es la mejor decisión correcta, la decisión correcta, que es ir haciéndolo bajar gradualmente. No, el gradualismo requiere a alguien que lo financie, porque el ir bajando el déficit gradualmente supone que uno sigue gastando más que lo que tiene, y alguien lo tiene que financiar. Y eso hace que se buscó una alternativa de alguien que nos financie este camino gradual. Y esa alternativa es el fondo, que hoy sí, creo que el camino de ir por el fondo es el camino que evita ir a un ajuste mucho mayor. El nivel de mentira, lo primero que hay que decir, lo habrán visto hasta el cansancio, Ani, vos lo sabés, Duhovne diciéndole al mundo que la Argentina no tenía deuda. De hecho, listo, claro, listo. Primer capítulo, terminamos. Segundo capítulo, la plata que entró no fue para nada de todo lo que explicó Larreta, se la fugaron. Fue para la campaña, fue para que Macri ganara la elección. Pero digo, así de claro, ¿no? Ahora la impunidad con la que siguen repitiendo lo mismo. Y la función de que el FMI es una ONG supuestamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, alguien te tiene que financiar. Y el ajuste se hizo igual. Claro, porque no es que el ajuste no se hizo y dicen de esa manera, el ajuste iba a ser mucho mayor. El ajuste se hizo igual, se sufrieron las tarifas. Bueno, todos sabemos lo que pasaron en los 4 años de gestión de Mauricio Macri. Ahora tenemos otra placa también. Seguimos con el informe de la CELAC, tan concreto en cómo impacta en tu economía el acuerdo con el FMI, el tipo de cambio, la devaluación. Tanto esto que se habla de a cuánto va a estar el dólar. En el año 2019 era un 2,3% el promedio de la devaluación, termina en el año 2022 con un 5,4%. Recordemos que la devaluación impacta directamente sobre el precio de los alimentos, de todo lo que nosotros consumimos. Y ahora escuchemos a la precandidata Patricia Bullrich. Quería consultarlos en principio si ahora con el nuevo acuerdo que se va a anunciar esta tarde, el presidente Macri en la reunión les dio a los ministros nuevas órdenes. El presidente tiene una obsesión muy fuerte para que todos pongamos y enfilemos hacia lograr previsibilidad, lograr tranquilidad, lograr que el país encamine hacia una salida de esta situación de mini crisis que hemos tenido. El acuerdo que se anunciará hoy a la tarde junto con lo que es el presupuesto están generando señales claras a los mercados en términos de mayor o bajar la incertidumbre con respecto a elementos de política fiscal, cambiaria y monetaria. Bueno, insisto, las explicaciones que se dan en un momento, a mí me importa saber cuánto de la sociedad entiende cómo fue esto. ¿Vos te acordás, ustedes se acuerdan cuando se había hecho una cierta evaluación? No sé si llegó a hacer una encuesta, de que le preguntaban a la gente quién era responsable del endeudamiento ahora y era Alberto. Claro. Digo, porque esto es lo más preocupante. ¿Usted qué opina? ¿Quién es el responsable? Lo que diga Patricia, como no se entiende, da igual, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, todas las veces que se discutió los acuerdos con el FMI, la oposición despotricaba con el acuerdo del FMI que hace el gobierno, sin hacerse cargo de que ellos son los que toman esta deuda totalmente infame y, vamos a decir, de alguna manera ilegal que le da el FMI a la Argentina. Pero hay un gap, hay un gap muy importante que nos estamos olvidando, que es 2016-2018. En el 2016, marzo del 2016, se le paga 16.000 millones de dólares a los fondos buitres. 16.000 millones de dólares a los fondos buitres que la Asamblea de las Naciones Unidas 6 meses antes había consignado que no había que pagar. Primer tema. Segundo tema, entre el 16 y el 18, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, entran a la Argentina entre 60.000 y 80.000 millones de dólares
de fondos especulativos que se empiezan a retirar, obviamente como hacen siempre cuando ven que el Banco Central ya no tiene dólares. Ese es el momento que el señor Macri pide el Fondo Monetario para darle la guita a estos fondos especulativos, muchos de los cuales son los jugadores locales. Entonces, esos 2 años, que son claves previos al 18, explican básicamente el negocio, el curro de la familia Macri, que se lleva también afuera una gran cantidad de millones de dólares. Quería recordar, Fer, una publicidad más antigua donde había un montón de chiquilines a los que se les preguntaba ¿qué es el FMI? ¿Te acordás de eso? Sí. Y decían cualquier cosa digna de niños. Bueno, eso también era un síntoma de cómo estaba la sociedad argentina, un buen síntoma. Yo insisto, no es que deje a pichar el globo, pero yo insisto que no llega este mensaje a la sociedad. Estoy de acuerdo. No digo que sea culpa nuestra, a lo mejor como comunicadores también. Digo, pero no llega. Por eso la pregunta es cómo impacta directamente. Claro, no lo vincula a su cotidianidad, no lo vincula. Bueno, si no se le dice algo a gente que han hecho por ahí información más directa, la culpa no la van a tener los que reaccionen mal, ¿no? No, hay que explicar más. Hay que explicar más. Y aparte tenés pocos medios para explicarlo también. Sí. Habría que haberlo explicado desde el principio de hablar. Claro. Yo creo que igual es mucho más consciente de lo que creemos, ¿eh? A la gente cuando le preguntás y te hablan y están informados. No, yo creo que se entiende en líneas generales que el país está endeudado y todo eso, pero no en respecto a, por ejemplo, que impacta directamente sobre tu sueldo, que impacta directamente sobre los productos que vos consumís, sobre las tasas de interés, sobre la inflación, esas cosas tan cercanas a cada uno de nosotros, donde creo que no se entiende del todo, o por lo menos no se responde en una primera instancia. Estoy pensando, no quiero hacer leña al árbol caído, ya la conocemos toda la historia, lo traigo para reflexionarlo. Vicentín, lo digo en términos comunicacionales. Si vos te sentás y decís, bueno, hemos decidido expropiar Vicentín porque Vicentín tiene una deuda con el Estado, qué sé yo. Bueno, a los 2 minutos te caen todo encima. Bueno, salen a los balcones a protestar, las cacerolas, bien. Ahora, si vos llevás adelante una política con tiempo, no digo 6 meses, donde digas, miren, Vicentín le robó tanta plata al Estado, porque le dieron este préstamo demencial que no se lo podían dar, se lo dieron y los tipos no lo pagaban. Con dibujitos, más rudimentarios. Vicentín no nos va a pagar esta plata porque va a venir un juicio. Empezás a explicar con nombre y apellido quiénes estafaron a los argentinos, por ejemplo, en el caso de Vicentín, y después quedas todo el argumento de decir, bueno, a partir de todo esto, el gobierno nacional ha tomado la decisión de expropiarlo. La palabra suena, me acuerdo cuando apareció la palabra expropiación, algunos casi que les subió la presión, pero digo, es constitucional de hecho, pero por estos motivos nosotros decidimos expropiarla, ya que no nos van a pagar todo lo que se afanaron y lo que nos deben, nosotros nos los vamos a quedar. Bien. Esto, que parece una estupidez, digo, no lo discute nadie en la Argentina. Como nadie profundiza en lo del fondo. Como alguna vez Cristina decía, si ustedes conocen a alguien que ha podido comprarse un auto durante el kirchnerismo, ha podido irse por primera vez de vacaciones, ha podido tener un trabajo y un salario digno, díganle que hubo más Estado. O sea, no es, ay, qué bien que Cristina, qué bien esto. No, díganle que hubo más Estado a partir de una gestión. Eso sigue faltando. Sigue faltando en todos los campos. Yo insisto, si cuando vos mostrás un piquete decís, el que organiza esto es el Fondo Monetario, ¿por qué? Y le respondés. Va a ser más fácil así. Bueno, igual en eso que se referencia a vos, Fer, todas las luchas que se dieron, por ejemplo, para recuperar, en ese caso de las AFJP, por ejemplo, lo que fue YPF, lo que fue Aerolíneas, después tuvieron un costo político muy grande, en el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, en el caso de Vicentín, no se corrió ese costo político tampoco. Digo, no sé hasta qué punto había tanta valentía para hacerlo. Digo, o citaba también las condiciones dadas, son preguntas que me hago. Seguimos con una última placa que también tiene en referencia a cómo impacta directamente en tu bolsillo el acuerdo con el FMI. Y en este caso vamos a los salarios, a los ingresos medios. Año 2019, 150.381 pesos, el promedio de ingreso medio. En el año 2022, 154.512 y en el año 2023, 144.614. Fíjense cómo es la curva. El acuerdo con el FMI lo que hace es restar capacidad de salario a las y los trabajadores. Eso tiene que ser muy claro y se tiene que entender. Terminamos este recorrido de las voces de los candidatos, de las personas que siguen participando en política. En el caso de López Murphy, también opinando del acuerdo con el Fondo Monetario en el año 2018. Ricardo, ¿cuál es tu opinión sobre este acuerdo?
No, yo creo que fue y es el único mecanismo disponible que tiene Argentina en un momento de cesación de la disponibilidad de financiamiento. El aporte de los organismos multilaterales es como si tú tuvieras una hemorragia y yo me niego que se te hagan transfusiones. O sea, no. Digo, bastante es muerte segura. ¿no? Es muerte segura, o sea... ¿Verdad? El tema es cómo se llegó a la hemorragia. Bueno, ahí está, ¿no? Son las famosas leyes de Murphy, ¿no? Cuando dice que algo va a salir bien, lo terminan arruinando. La metáfora que utiliza López Murphy es un sincericidio. Ellos primero te destruyen, te hacen una úlcera, te generan la hemorragia y en la lógica y famosa doctrina del shock lo que dicen es, yo tengo la solución. ¿No? Claro. Ese es el mecanismo, que es lo que están haciendo ahora. Es exactamente ahora. La solución es reprimir, la solución es bajar los sueldos, la solución es flexibilizar, y esa es la solución para ahondar aún más el desastre en el país. Yo pienso que tendríamos que empezar a mostrar como... Ya vimos cómo llegan las imágenes de gente contando plata y de los bolsos. Digo, por ahí empezar a mostrar con bolsos de dinero el tema del FMI, ¿no? Bueno, mire, toda esta plata es la que hay que devolverle al FMI, o contando plata, ¿no? Poniendo gente a contar plata. Pues de esa manera se ve que llegó a una parte de la sociedad. O venderle los bolsos. A sacar conclusiones. No, claro, pero por eso, pues hay gente que evidentemente necesita algún dibujito, es más monetaria. La política comunicacional es fundamental. Es fundamental. La cadena nacional es un instrumento muy importante para utilizar, sobre todo porque no es una opción. El Fondo Monetario, Vicentín y otros fueron grandes estafas. Hoy decimos vivimos una crisis económica, es una crisis a partir de una estafa, porque la plata no sabemos dónde está. Entonces digo, ¿por qué no explicarlo? Y no se explicó porque creo que se entuvo en esa lógica de mi amigo Horacio, mirá ahora Horacio, mi amigo Horacio, mi amigo la mesa de diálogo, todo con el carnecito, charlemos. Mientras tanto estamos viendo ahora cómo, ¿no?, se puede hacer para pagarle al fondo y sacárselo de encima. Pero digo, si no se crea conciencia de estas cosas, no, ¿para cuánto fue una tragedia? Yo me acuerdo particularmente cuando estaba en la radio, cuando vimos que estaba Macri anunciando que se volvía al fondo. Una tragedia. Para mí una tragedia. Yo no sé si logramos multiplicar No, eso. y pienso también, así y todo, el 9 de julio van a inaugurar el gasoducto que finalmente terminó. Digo, imagínate no teniendo la pata del fondo encima, las cosas que podríamos haber hecho. Sí, sabiendo que el fondo exigió también que no se terminara, Claro. lo dijo el mismo ministro de Economía, ahora precandidato. Eso también hay que explicarlo. En 1845, cuando la Armada Argentina combatía con la Armada Británica, la gente salió al puerto a aplaudir a los barcos, a los heroicos marinos de Brown, etcétera, porque sabían de qué se trataba. Claro, porque estaba el dictador Rosas. Bueno, hay amigos que nos acompañan, milagrosamente tenemos amigos. La Cervecería Federal, Cerveza Federal, es una cerveza bien hecha, de verdad. Conseguí todos los estilos en cerveceriafederal.com.ar y encontrarla en los mejores puntos gastronómicos del país. Bueno, muy bien. Facherman, ¿viene a leer un cuento conmigo? Sí, usted sabe que me emocioné recién porque lo vi a López Murphy, que es como un tío, ¿no? Ay, Dios. ¿Tuyo? No, de todos. Es como el tío que viene a decirte, yo te avisé que te iba a salir mal. Es el tío estafador, digamos. Claro. En el 2018 debe haber festejado el acuerdo con el fondo. Pero claro, pero esta gente que está hablando ahora, bueno, estábamos hablando de la memoria colectiva, es decir, si hay un real recuerdo de lo que termina sucediendo. Cuando hoy ves, y esto no es ni opinable, ¿no? Quiero decir, no es subjetivo esto. Esto es, Morales fue parte de la alianza, Burri fue parte de la alianza, Larreta fue parte de la alianza, Lombardi fue parte de la alianza. Bueno, López Murphy. Y ahora son lo nuevo. ¿No? Digo, qué sé yo. Antes eran globitos, ahora vienen con balas. Bueno, José Luis Lanao, ¿lo tiene? ¿Hizo algún negocio con él? Sí, me parecía. Internacional, porque está en España. Bueno, las utopías que estaban por venir. Ellos tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo. El mundo se ha hecho viejo. Se le ven los frunces, las costuras, las arrugas. Camina lento, cancelando a cada paso toda utopía sembrada en el porvenir. Su humillación es variada, lo sabe. Esa trampa de vivir para producir, consumir, para estar al día, para ser visible,
para no desaparecer, para ser vulnerables, precarios, reemplazables. Esta tiranía del mercado que les recuerda permanentemente a los humillados que tienen lo que se merecen, que la culpa es suya. Porque si la culpa fuera del sistema, entonces, claro, habría que cambiarlo. Ellos tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Sabemos que nuestro verdadero equipaje de vida son las emociones, las ideas, lo que hemos leído, soñado, deseado, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y los placeres que nos han otorgado. Sabemos también que lo demás es prescindible. Hay que volver a dialogar con lo pequeño, con lo minúsculo, con ese milagro que la vida nos ofrece dulcemente a cada rato. Una caricia, un lamento, una sonrisa, una mirada, un silencio hondo, un roble desnudo, un fuego lento brotando sobre la hojarasca. Necesitamos esos abrazos de piel hacia adentro, hacia nosotros mismos, para entender, descubrir, sentir, palpitar a través de este tesoro incrustado en las entrañas, que es nuestra razón de vivir, de estar aquí, de permanecer. Mirá, preguntá, leé, escuchá, soñá, viví, amá. Y como decía el poeta, descansa en la hierba, suelta el freno de tu garganta. Ni palabras, ni grito, ni tristeza quiero, solo el susurro de tu voz templada. José Luis Lanao. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por acompañarnos.